según Bichat, en base a lo que acabamos de hablar, nos dice lo siguiente. Todo organismo está constituido por la agrupación de células. Me voy a regresar. Y cada célula está constituida por la agrupación de átomos que dan moléculas, macromoléculas, y estas se agrupan y dan organelos, ¿verdad? Entonces, todo ser humano o organismo vivo está constituido por agrupación de células. Cuando estas células se agrupan y son de la misma estirpe, ¿sí? Decimos que está formando un tejido, células de la misma estirpe. Si los tejidos de igual estructura se agrupan, constituyen un sistema. Ahora, los tejidos de diferentes estructuras o con células de diferente estirpe que conforman esos tejidos se agrupan, constituyen un órgano. Y los órganos a su vez se agrupan y constituyen aparatos. Un órgano, por ejemplo, si nosotros vemos aquí el estómago, este estómago podemos ver que tiene una capa muscular. Una capa muscular, tiene 3 capas musculares formando el estómago, ¿va? Dándole forma. Entonces ahí tenemos un tejido muscular. ¿De qué tipo? Músculo liso. Pero tenemos células. Estas células conforman músculo liso. Si yo hago un corte, déjenme ver porque siempre batallo en lo mismo. No hay yo dónde borrar. Pero bueno, si yo hago un corte aquí, a este nivel transversal, yo observo el estómago, ya sea de arriba a abajo, o lo expongo hacia la pantalla para que ustedes lo vean, vamos a ver que va a estar constituido por otros tejidos o otros tipos de células, ¿verdad? Este órgano tiene vasos que lo nutren. Y un vaso arterial, si nosotros lo vemos en un corte, este vaso arterial tiene la luz donde va la sangre, pero alrededor va a tener un tejido epitelial. Ahí tenemos ya un grupo de células. Y afuera de este grupo de células va a tener tejido de músculo liso. Y afuera de este músculo liso va a tener una adventicia, va a tener un recubrimiento, que es otro tipo de tejido. Entonces vean cómo este órgano, que es una arteria, está constituido por varios tejidos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, mire, aquí, y estamos viendo las definiciones y vemos que el organismo está constituido por células, pero estas células de una misma estirpe se agrupan, nos da tejidos, pero estos tejidos pueden ser diferentes y se agrupan y nos van a dar un sistema. Y al mismo tiempo, estos tejidos van a estar formando órganos, ¿verdad? Se van a agrupar y van a dar órganos, y estos órganos que sirven para una misma función, ya les llamamos aparatos. Pero todos los órganos tienen tejidos diferentes. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos, o nos tenemos que regresar? Todo bien, profe. Todo bien. Trato de sacar aquí el lápiz para borrar, pero no. Bueno, ahorita borro. Ok. Si nosotros hablamos de la célula, como la unidad anatómica funcional de todo ser vivo, que esa sería una buena definición, es la unidad anatómica funcional de todo ser vivo, es la expresión más básica de vida. Cada órgano, como decíamos, es un agregado de muchas células diferentes. Todas esas células que tienen una misma estirpe, pues van formando tejidos dentro de ese órgano, ¿verdad? Se van a mantener unidas estas células por, por sustancias y materiales que les permiten fijarse unas a otras, ¿verdad? Que están entre las células. Si yo tengo aquí una célula y aquí tengo otra célula, estas células tienen un espacio intercelular. Bueno, este espacio intercelular tiene líquido, y en ese líquido va a abundar sustancias que les permiten fijarse una a otra, y también va a tener sustancias y nutrientes que van a entrar a la célula. Ahorita vamos a ir haciendo más complejo el dibujo. Todas las células, hijos, están especialmente adaptadas para realizar una función concreta. Todas las células tienen una función en específico. Entonces,
Cada órgano es un agregado de muchas células diferentes, ya lo habíamos mencionado, y entre las células hay sustancias y estructuras que les dan soporte. Cada tipo de célula tiene una función en específico y aquí nos pone en la diapositiva un ejemplo. Por ejemplo, dice que los eritrocitos, que más o menos en el organismo ascienden a 25 billones en cada ser vivo, en cada ser humano, su función específica es transportar oxígeno. ¿De dónde? De los pulmones a los tejidos, para que ese oxígeno llegue a las células. Entonces, estos eritrocitos tienen esa función en específico. Aunque estas son las células más abundantes de todas las células corporales, tenemos otros 75 billones de células que tienen otro tipo de funciones, que realizan otro tipo de funciones. Entonces tenemos un promedio de 100 billones de células, hijos, para que se den cuenta de lo complejo que es el ser humano, ¿verdad? Ahora, ¿qué características tienen estas células? Bueno, tienen unas características en común, todas las células, aunque cada una de ellas tenga una función diferente o específica, comparten características en común. ¿Cuáles serían estas? Todas las células del organismo tienden a reaccionar ¿con quién? Con el oxígeno. ¿Con quién más? Con los hidratos de carbono, con las grasas y las proteínas. ¿Para qué tienden a reaccionar con estos elementos? Pues para liberar energía, la cual es necesaria para qué? Mantener la función de cada una de esas células. ¿Ok? Entonces, los mecanismos químicos generales que permiten intercambiar nutrientes para generar esa energía van a ser básicamente los mismos en todas las células. Y todas las células al final de cuentas van a liberar sus productos finales del metabolismo o de sus reacciones químicas que se llevan en el citosol de la célula hacia los líquidos circulares. ¿Qué quiere decir esto, hijos? Quiere decir lo siguiente, denme oportunidad de abrir una hoja, soy malo para esto, batallo. Sí se ve la nueva página. Sí, Sí, profe. profe. Fíjense bien, voy a tratar de dibujar porque sí batallo mucho. Miren, a ver, este es un vaso sanguíneo. Aquí está un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo tiene aquí afuera una célula. Y aquí tenemos otra célula. Y acá podemos tener otra célula. ¿Ok? Este vaso sanguíneo tiene aquí un eritrocito. Y ese eritrocito lleva oxígeno. Ese oxígeno tiene que atravesar una barrera que es la membrana del capilar, del vaso sanguíneo, ir a este espacio que está entre las células y luego posteriormente atravesar la membrana de la célula y ser utilizado ese oxígeno. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos un extremo venoso. Este es el extremo arterial. Y este de acá que dibujé en verde es el extremo venoso. Cuando esta célula utilizó carbohidratos, utilizó proteínas, utilizó lípidos para generar energía, la que es necesaria para que cada una de estas células realice la función para la cual fue diseñada, tiene que haber productos de desecho de ese metabolismo. Y esos productos de desecho vuelven a ser eliminados a este espacio que está entre las células, por ejemplo, CO2. Y tiene que ser otra vez transportado al extremo venoso. Y aquí, posteriormente, viajar para ser eliminado. Esto es un mecanismo que si se rompe en su momento, vamos a tener una enfermedad. ¿Qué pasa aquí? Si yo dibujo una tráquea con sus dos pulmones, ahí está, dos pulmones. Aquí yo lo que voy a hacer, voy a eliminar todo el CO2 y voy a llenar mis alvéolos pulmonares con oxígeno para que este oxígeno vuelva a ser captado por los eritrocitos y al ser captado por los eritrocitos volver a la circulación general para que sea llevado a la célula. Pero no nomás pasa eso, yo también
De repente tengo hambre y tengo que comer. ¿Qué como? Carbohidratos, proteínas, y lípidos. Estos lípidos llegan al tubo digestivo. En el tubo digestivo también hay un mecanismo que vamos a ver más adelante, por el cual los lípidos, como ácidos grasos libres, viajan en la circulación y aquí vamos a tener ácidos grasos, vamos a tener glucosa como parte de los carbohidratos y proteínas. Y estas proteínas también van a viajar y van a tener que viajar a este espacio intercelular para posteriormente ingresar a la célula. El producto final de ese metabolismo vuelve a ser eliminado por la célula y llevado al torrente circulatorio, a los vasos venosos. ¿Cómo puedo desechar yo estos desechos del metabolismo? Bueno, por la respiración elimino el CO2. Otros que no puedo eliminar por la respiración los elimino en orina. Y otros los elimino ¿en dónde? Cuando voy al baño, en las heces. Cuando uno va al baño, ahí se eliminan más desechos del metabolismo. Y estamos en equilibrio otra vez, no nos quedamos con esos productos finales del metabolismo. Entonces, la fisiología humana es muy compleja y estas células, cuando estos mecanismos se rompen, entonces en ese momento tenemos una patología. Podemos poner podemos poner un ejemplo para que se vaya entendiendo esto. Denme un segundo, no sé cómo quitar esto. Ahí está. Podemos poner un ejemplo. ¿Me están siguiendo en la clase, hijos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vamos a poner un ejemplo para que vean cómo se rompe esa fisiología. Nomás que estoy batallando porque no sé cómo hacer que continúe la hoja. Denme un segundo. Creo que aquí. Ok. Fíjense bien. Yo tengo un vaso. Y aquí tengo una célula. Y aquí tengo otra. Y vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo, muchachos. Aquí tengo la piel. Este vaso lleva eritrocitos que llevan oxígeno. Tengo proteínas. Tengo glucosa. Y tengo lípidos. Tengo sodio. Tengo potasio. Bueno, hay más potasio adentro, pero tengo, calcio. Tengo otra serie de electrolitos. Y todo eso está viajando en el torrente sanguíneo, en el líquido extracelular, en el líquido intravascular, que es parte del líquido extracelular, y el objetivo es que esto pase para acá y luego acá. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo donde ustedes se dan un golpe y ese vaso pasa lo siguiente. Se lesiona y se lesionó. A ver, quiero que participen y me digan, usen su imaginación. ¿Qué está pasando aquí donde se perdió la continuidad del vaso arterial? ¿Qué está pasando? ¿Qué estaría pasando? Quiero que me ayuden. Una fuga de sangre. Ok, hay una fuga de líquidos. Ok, empieza a salir agua. Vamos a hablar agua. Líquido, sangre, pues. Ok. Voy a poner otra célula aquí. ¿Qué empieza a pasar con este líquido? Este líquido que está aquí, el líquido intercelular, empieza a aumentar la cantidad de líquido intercelular. ¿Qué empieza a pasar con las células? Estas células que normalmente tenían estos espacios entre ellas, empieza a llenarse líquido y estas células muy probablemente empiecen a hacer ¿qué? Presionadas. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, esto es lo normal, esto es lo fisiológico, cómo funciona el cuerpo. Aquí hay un transporte de membrana, sale lo que necesito y todo es en armonía y luego acá dejo lo que no quiero. Pero de repente ya tuve una patología. Ahora estoy explicando una fisiopatología. Estoy teniendo una fuga de líquido, estoy teniendo un... Ahora, ¿qué más hay aquí adentro del vaso que acá habíamos señalado?
Hay glucosa, ¿sí o no, hijos? ¿Sí? Sí, ¿Qué va a pasar con la glucosa? va a estar circulando Va a salir, por las células. Ajá. va a salir, ¿verdad? El espacio extracelular, que después lo vemos bien. ¿Y lo que va a pasar con las proteínas? Van a salir. ¿Qué hacen las proteínas y la glucosa? Son osmóticamente activas. Hacen, al salir aquí proteínas y glucosa, sobre todo la proteína, obvio, hace que salga más agua y sale más agua y sale más agua porque siguen saliendo proteínas. Entonces, ¿qué pasa con el edema? Aumenta. ¿Qué pasa con la célula? Sufre más estrés. Ahora, hubo una herida, la piel está abierta también y aquí tengo glucosa. ¿Qué comen las bacterias, hijos? ¿Eh? ¿No comen glucosa las bacterias? Sí, Ustedes tienen ahí la escuela de nutrición, ¿verdad? Tienen los laboratorios de nutrición. ¿Sí? Estoy en lo correcto, ¿verdad? Ahí están la licenciatura de nutrición. sí. Pregúntenle a un nutriólogo cuál es el alimento más contaminado. Espero que les contesten lo que es. Es el pastel. Imagínense cada vez que sacan un pastel, lo abren para una rebanada o ahí donde está en exhibición les abren para dar una rebanada. Están llegando las bacterias que están en el ambiente, como llegan a cualquier otro alimento, pero hay glucosa. Están comiendo. Entonces, en esta herida, en este ejemplo que tenemos, ya tenemos también aumentada la probabilidad de infección. Fíjense todo lo que está pasando. Estamos explicando lo que pasa cuando se rompe la fisiología, la armonía, el equilibrio. Y luego, ¿qué pasa, hijos? Ya tenemos que sigue aumentando el edema. Oh, ay, Dios. Sigue aumentando el edema. Denme un segundo. Sigue aumentando el edema. Ahora, cuando alguien juega fútbol o algún deporte y hay una distensión o se barren, un tendoncito así chiquitito puede tener un pequeño desgarre así, chiquitito, ¡pum! Sí, pues ese desgarre produce efectos de este tipo. ¿Qué es lo que hacen con un futbolista? Pongo el ejemplo del fútbol, que de hecho me gusta, pero no es mi deporte favorito. Pero como a todo mundo le gusta el fútbol, digo fútbol. ¿Qué pasa cuando alguien se lesiona? Se lo llevan a la banca y ¿qué le ponen en la pierna? ¿No le ponen hielo? Profe, Sí. Dígame, sí, hija. sí le ponen hielo. Ah, perdón. Le ponen hielo, hija. Si usted pone hielo, lo que está haciendo, está deteniendo todo esto. Está deteniendo ese proceso de inflamación. Está deteniendo que se siga lesionando más el tejido. ¿Eh? A usted no le van a poner hielo porque usted no vale millones, pero a ese canijo le van a poner hielo y lo van a tratar como si fuera un rey, ¿verdad? Ahora, después de que ponen el hielo para detener este proceso, que es lo primero que deben de hacer ustedes cuando tengan un golpe, una contusión, deben de hacer eso. Hielito. Después, ¿qué ponen, hijos? Ponen calor. Porque el calor, ¿qué hace? Disminuye la inflamación. ¿Qué hacen los antiinflamatorios que tomamos? Sí, disminuyen la inflamación. ¿Cuál es el mejor antiinflamatorio? El calor. Calor más antiinflamatorios, pues olvídense, es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor que puede haber. Pero si ustedes al día siguiente quieren poner hielo, pues ya para qué ponen. Ya se presentó ese proceso de la inflamación. Al siguiente día lo que hay que hacer es ya poner calor. Les explico esto para que vayan agarrándole sabor a la materia, que vayan entendiendo esos niveles de organización. Entonces, nosotros
Volvemos a la presentación. Fíjense, estamos hablando de células, de proteínas, de glucosa, todo lo que necesita el cuerpo. Entonces vean cómo esas células, cada célula tiene una función en especial y tenemos más de 100 millones de células en el cuerpo. Todas reaccionan con el oxígeno, todas reaccionan con los hidratos de carbono, todas reaccionan con las proteínas y todas reaccionan con los lípidos. Y todas, al final de cuentas, estos elementos son necesarios para que cada célula lleve a cabo la función para la cual fue diseñada. Y al final, todas las células van a tener desechos del metabolismo. Todas las células, para que ingresen los productos que necesitan o las sustancias o elementos que necesitan atravesar su membrana celular. Por eso más adelante vamos a explicar la membrana celular. Y hay mecanismos por los cuales van a empezar a atravesar esas sustancias. Entonces, todas las células, aparte vamos a agregarle, tienen la capacidad de ¿qué? Independientemente de la función que tengan, de reproducirse, se van reproduciendo, forman más células de su propia estirpe. Cuando se estudian células de un tipo en particular, el resto de las células de este tipo generan nuevas células y rellenan ese espacio en el cuerpo. ¿Sí? Habrá sus excepciones, pero en términos generales, así es el concepto que quiero que entiendan. Ahí iremos agregando más conceptos. Pero vean las características de estas células, ¿verdad? Las células hepáticas tienen esas características, por mencionar algunas, ¿verdad? Y aquí tenemos, vean, vamos a ver nuestros tipos de tejido. El cuerpo humano tiene, ahí dice millones de células, billones de células. Y existen alrededor de 200 tipos diferentes de células. Existen más, ¿sí? Estas células van a estar organizadas en tejidos, ¿verdad? Y los tejidos los vamos a clasificar en 4 tipos de tejido. El muscular, el epitelial, el conectivo y el nervioso. Si ustedes hablan del vaso, o es un órgano, el vaso tiene estos 4 tejidos. Si ustedes hablan del estómago, tiene estos 4 tejidos. Si ustedes hablan del intestino delgado, tiene estos 4 tejidos. El intestino delgado tiene peristalsis. ¿Qué necesita? Músculo para moverse. Este es el tejido muscular. Necesita alguien que lo estimule. Tiene fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. Ahí está otro tejido. ¿Qué más tiene? Tiene un revestimiento de la luz, un epitelio. Ahí está el tercer tejido. ¿Y qué más tiene? Tiene tejido conectivo. El tejido conectivo es algo complejo porque dicen los antiguos maestros de histología que es el pegamento del cuerpo. Todas las estructuras del cuerpo tienen formas porque el tejido conectivo te permite fijarse. El hueso es tejido conectivo. Las células grasas son tejido conectivo. El cartílago es tejido conectivo. Ahorita lo vamos a ir a ver poquito. No vamos a meternos en el tema porque la materia no es histología. El interés de tocar estos temas es para que entiendan cómo está organizado el cuerpo, ¿verdad? Cómo está organizado estructuralmente hablando, ¿verdad? Entonces, tenemos 4 tipos de tejidos: muscular, epitelial, conectivo y nervioso. Y órgano que me mencione, todos tienen los 4 tipos de tejido. ¿Ok? Y aquí, pues, nos dice brevemente algunos tejidos. Por ejemplo, aquí dice el tejido sanguíneo. La sangre es tejido conectivo, ¿sí? Los adipocitos es tejido conectivo. El tejido óseo es tejido conectivo. Y aparte, pues tenemos el tejido nervioso que ya conocemos, el tejido muscular, que más adelante vamos a ver que se divide, el tejido muscular, músculo esquelético, liso y cardíaco. Y tenemos el tejido epitelial. En este caso, pues nos enseña el tejido epitelial de lo que viene siendo la piel, ¿verdad? Que en este caso, pues tiene una función protectora. Si nosotros agarramos un vaso sanguíneo, tiene de adentro hacia afuera tejido epitelial, tejido muscular, tiene vasos sanguíneos que van a nutrir al mismo vaso arterial y vamos a tener una envoltura que yo pongo la luz de un vaso sanguíneo. Y aquí, en esta luz, va a haber un tejido epitelial, revistiéndolo. Ahí está.
Esta es la luz, aquí va la sangre y todo lo que hemos dicho. Y alrededor tengo un tejido de músculo liso. Aquí lo tengo. Este tejido de músculo liso en un vaso arterial, ¿verdad? Y luego tengo su envoltura, ¿verdad? Que es tejido conectivo. Este es tejido muscular, es músculo liso. Aquí tengo el tejido epitelial y nos falta el tejido nervioso, ¿sí? Ese tejido nervioso, aquí lo vamos a encontrar. Ay, ¿dónde está aquí para buscar más colores? Ay, voy a tener que aprender todavía a usar esto mejor. Bueno, lo voy a poner en verde. Este vaso tiene su propia inervación y está inervado. Tal vez viene de afuera hacia adentro, así, y luego penetra, empieza a inervar. Y este mismo vaso tiene su propia irrigación porque él también tiene que recibir nutrientes para seguir funcionando como vaso. Y tiene unos vasos que se llaman vasorum, y aquí los podemos dibujar pequeñitos, donde aquí ellos están descargando sangre para alimentar al mismo vaso. Esta sangre trae los nutrientes para que este músculo funcione, para que este tejido epitelial funcione. Entonces vean cómo tienen los 4 tejidos. Ok. Me regreso a la presentación y aquí seguimos hablando de los 4 tejidos. Y hay un resumen de lo que acabo de decir. El tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. ¿Ok? Quiero que los ubiquen, insisto, no es clase de histología, nomás lo estamos mencionando y quiero que los fijen. Aquí lo único que quiero que fijen de esto es que hay diferentes tipos de epitelios, ¿verdad? Dependiendo del órgano. Epitelio plano, se le llama plano porque tiene una forma aplanada, puede ser cúbico, puede ser más largo que ancho, entonces es cilíndrico, puede tener en los extremos unos cilios, se le llama ciliado, puede estar en estratos como la piel, se llama estratificado, y puede tener células que tienen forma de cáliz, se llaman epitelio con células caliciformes, ¿sí? Esto está recubriendo un órgano o puede estar en la piel. Y abajo de la piel, ¿qué tenemos abajo de la piel? Grasita. Y tenemos vasos abajo de la piel, y tenemos nervios, y volvemos a tener todos los tejidos, los 4 tejidos que tenemos. Pero aquí está el tejido epitelial. Esto, brínquenlo, bórrenlo de su memoria, ¿verdad? Nada más nos dice, por ejemplo, qué órganos tienen este tipo de epitelio, ¿verdad? Y aquí nos dice, por ejemplo, que el simple cúbico, lo vamos a encontrar mucho en las glándulas exócrinas que tenemos en el cuerpo, los túbulos renales, el cilíndrico nos dice que está en el intestino, el pseudoestratificado está en la tráquea pasa el alimento, entonces tiene que tener si yo tengo la tráquea, imagínense la tráquea, un tubo que tiene muscular afuera y adentro tiene una luz, pero aquí en la luz tiene un epitelio, pero el alimento va lastimando conforme va bajando. Entonces tiene que tener un epitelio que está en contacto con el alimento, un epitelio resistente. Y ese epitelio que se llama pseudoestratificado. ¿Ah? Son ejemplos para que vean que todos los órganos tienen los 4 tejidos, pero hablando en específico del tejido epitelial, vean cómo según la función del órgano es el tipo de epitelio. ¿Ok? Aquí pues están los epitelios, borremos esto de nuestra mente, quiero que quede el concepto del tejido en sí, y vean ahora sí, tejido conectivo. El tejido conectivo, se divide en 2. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? Sí, profe, todo bien. Ok. El tejido conectivo se divide en 2. No voy a hablar en específico, vamos a hablar de manera general. Quiero que entiendan nada más el concepto de lo que es la organización. Tejido conectivo se divide en propiamente dicho, así, grábenlo, y especializado. Vamos a desglosar primero el especializado para que vean que lo que dicen algunos maestros que somos puro tejido conectivo es cierto.
La sangre, todos los elementos de la sangre es tejido conectivo. Todo. El hueso, ya sea compacto o esponjoso, bueno, son dos tipos de hueso, pero el hueso en general es tejido conectivo. El cartílago, del tipo que sea, es tejido conectivo. Y los adipocitos, ya sea grasa blanca o parda o amarilla, es tejido conectivo. Todo esto es tejido conectivo especializado. Cuando yo pregunte en el examen, tejido conectivo especializado, son estos. ¿Ok? Ahora, vamos a entender ahorita por un dibujito cuál es el propiamente dicho. Fíjense bien. Dice aquí que se le llama mucoso, denso, laxo y reticular. Ahorita se va a entender. El denso a su vez se divide en irregular, elástico y regular. Ok. Vamos a entender esto que está muy sencillo. Fíjense bien. Es que no quiero rayar la hoja porque no sé si la va a poder borrar ahorita. Quiero usar otra hoja, pero bueno. Denme un segundo, me estoy acomodando. Fíjense bien. En esta esquina voy a dibujar intestino. Ahí está la luz. Un cacho intestino. Si yo tengo un intestino, imagínense colon transverso. Aquí está el colon ascendente, este es el descendente y hago un corte aquí. Y presento aquí la luz. Esta es la luz. Esta es la luz. Ok. Si yo hago un zoom de todo esto, voy a ver mis tipos de tejido y voy a ver entre ellos mi tejido conectivo. Fíjense bien. Voy a hacer un zoom acá abajito, a ver si puedo. Y voy a poner nada más un cachito de la luz, un ladito. Yo aquí, esto es la luz. Denme un segundo porque mi perro quiere salir al patio. Denme un segundo. Ok. Yo aquí tengo un epitelio. Vamos a ponerlo de este lado, así, de la luz. Y ahí tengo un tejido. Y luego acá atrás voy a tener un tejido muscular, porque tiene peristaltismo y movimiento este intestino, esta víscera. Y va a haber varias capas musculares. Vamos a poner otra de una manera así muy sencilla, nomás para ejemplificar. Y no tenemos una adventicia, ¿no? Algo que está volviendo. Ok. Aquí, este corte que hicimos, nosotros tenemos un tejido entre célula y célula, un tejido que tiene una forma laxa. Y ese tejido puede tener una forma laxa. Aquí tengo un tejido así, y acá tengo ya una fibra muscular. Es un ejemplo. Y acá está la otra. Pero lo que yo tengo ahí de tejido es laxo. Si yo digo que ese tejido está denso, entonces yo tendría más fibras de tejido conectivo. Ahorita vemos qué son esas fibras. Y yo a esto le digo laxo, y yo a esto le digo denso. Pero si estas fibras de tejido conectivo no es sangre, no es hueso, no es cartílago, no es tejido adiposo, estamos hablando de fibras, son proteínas. Están agrupadas de manera reticular, pues las voy a ver así, como una red. Y las puedo ver a lo mejor aquí arriba como una red, o las puedo ver acá abajo como una red. Y este tejido conectivo laxo puede estar laxo abajo, es un ejemplo, y más abajo muy denso, muy denso, muy denso, muy denso. A eso me refiero con denso, laxo y reticular. Cuando yo hablo de irregular, si yo tengo un tejido conectivo, ya sea denso o laxo o reticular, pero lo tengo de una manera que es el mismo acomodo, para que lo entiendan, ¿verdad? La misma distribución,
Yo estoy diciendo que este tejido es regular. Sea denso, sea laxo. Pero si yo lo tengo en múltiples direcciones, sea denso o sea laxo, entonces ya es irregular. ¿Me explico, hijos? Sí, profe. Ok. Sí, Cuando yo tengo una célula y tengo tejido muscular, es un ejemplo, o tengo otra célula y así, el espacio que hay entre ellos es líquido intercelular. Pero este líquido intercelular, de alguna manera, tiene agua. Tiene agua. Las células están rodeadas por agua. Y este líquido intracelular, a su vez, es líquido extracelular, porque está fuera de la célula. Pero aquí adentro, yo voy a encontrar fibras distribuidas de manera regular, irregular, no importa si es de manera densa, ¿sí? O laxa, y puede tener forma reticular de red. Pero aquí va a estar distribuido. Y luego a lo mejor así. Y luego a lo mejor aquí abajo, que es otra capa de este órgano, muy denso. Y a lo mejor abajo, muy denso, pero irregular. Muy denso, irregular. Entonces, acá tendría yo la luz, es un ejemplo. Y de arriba hacia abajo, del centro hacia afuera, el tejido puede ser primero laxo, que generalmente es laxo, y luego se vuelve, conforme vamos avanzando, denso. Y conforme vamos avanzando, irregular. Y en todo el inter podemos encontrar fibras reticulares. Todo este tejido conectivo es el pegamento de todo lo que está aquí. Aquí yo puse 2 células, pero aquí yo puedo poner un vaso arterial que está nutriendo esta zona. Disculpen lo feo del dibujo, ¿verdad? No hay yo cómo cambiar de color, pero aquí tengo un vaso arterial y ese vaso arterial también está fijo por todas estas fibras, son proteínas. Y luego puede pasar un nervio por ahí y llegar hasta acá. Acá tengo el epitelio, ¿eh? Y esos nervios también están fijos por ese tejido conectivo. Por eso se dice que es el pegamento del cuerpo de las células. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? ¿Se entiende más o menos este concepto, este nivel de organización que hay en los órganos? Disculpe, profe. Vamos bien. ¿Qué eran las fibras? Apenas voy para allá, hijo. Ok. Las fibras son proteínas. Las fibras son proteínas. Ahora, fíjense bien, ya no borré, ni modo. A ver ahorita cómo le hago. El tejido conectivo o conjuntivo, este que estamos hablando acá, ahí vamos a las fibras, hijo, ¿eh? Ya, este es muy fácil de entender. Este es el que estoy explicando. Ok. ¿Qué función tiene este tejido conectivo? Dan sostén, relleno y soporte. Si yo tengo una célula y tengo otra célula, y acá tengo tejido, digo, células musculares o cualquier otro tipo de células, está dando soporte a todo lo que estoy dibujando ahí y está rellenando. ¿Verdad? Sea denso, sea irregular, sea reticular, sea laxo, ¿sí? Está rellenando. Ahora, estas células y dentro de este sostén, este soporte, este tejido conectivo, tenemos agua, también hay agua. Entonces, ahí hay agua formando parte de este tejido conectivo. Y aquí aparte vamos a tener lípidos. Aquí va a haber lípidos, muchos lípidos. Y esos lípidos es una reserva energética para las células si requieren de energía. No hay carbohidratos, pues bueno, consumo lípidos. Es rico en mucopolisacáridos. ¿Mucopolisacáridos qué quiere decir? Bueno, pues la unión de glucosa y proteínas. Y aquí va a haber mucha glucosa más proteínas. Si la célula lo necesita, aquí en este intrincado de estas fibras, que es tejido conectivo, la célula puede tomar de ellos, hacer uso para generar energía o fabricar para lo que fue diseñada la célula, ¿verdad?
Almacena agua y electrolitos. Aquí está el agua, pero aquí también ¿qué vamos a encontrar? Sodio, calcio, cloro, otros iones necesarios que también pueden ser utilizados por la célula. El músculo liso también es célula. Pueden entrar a un vasito sanguíneo, pero ahí está. Todo eso tiene el tejido conectivo. Almacena proteínas, lo acabamos de decir ahorita en los mucopolisacáridos, pero bueno, hay proteínas solas. Vamos a tener proteínas solas. ¿Sí? Fíjense bien, 1/3 de las proteínas plasmáticas del organismo van a estar aquí. Es un importante depósito de proteínas, este tejido conectivo. Y aparte, por si esto fuera poco, es una barrera contra la diseminación de microorganismos, o sea, la invasión de agentes patógenos. Si yo dibujo la piel y pongo un estrato, que es un epitelio estratificado, tiene muchos estratos, y arriba tiene un estrato córneo, se rompe la piel, hay una herida, y abajo voy a hallar grasa que está en el tejido conectivo, y esa grasa va a impedir que las bacterias entren, pero hay veces que las heridas son muy profundas y se rompe la grasa y penetra más, y a lo mejor ya vemos los tendones, si es una mano. Sí, pero acuérdense que aquí tenemos vasos sanguíneos que tienen células de defensa que están viajando a la zona de lesión, y aquí también vamos a encontrar células de defensa que ahorita vamos a ver. Entonces, este tejido conectivo es una barrera contra la invasión de agentes patógenos. Nosotros tenemos una fisiología perfecta, tenemos homeostasis, equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe por una herida, se rompen las barreras, entonces ya tenemos una patología, pero el organismo trata de volver otra vez al equilibrio el cuerpo, ¿eh? Conservar la vida, conservar la función, ¿ok? Entonces este tejido conectivo, yo creo que ya va teniendo forma. ¿Qué más funciones tiene? Subyace o sustenta los otros tejidos. O sea, células que se agrupan para formar un tejido, entre ellas o abajo van a tener estas fibras, que todavía no hablamos cómo se llaman y quién las hace. Son proteínas. Y estas le dan forma y sustentan a los tejidos y forman los órganos, ¿sí? La principal característica es una sustancia intercelular o matriz extracelular. De esta ya hablamos. No así, pero tengo una célula y tengo otra célula. Bueno, me voy a regresar. Ya empezó a fallar esto. Esta agua que está aquí nadando, con electrolitos, proteínas, glucosa, todo, me da una sustancia que se llama sustancia intercelular, que tiene agua, que es parte del tejido conectivo junto con esas fibras, y se llama matriz extracelular, y es donde están las células descansando y nadando o inmersas entre todos los elementos que tiene ese tejido conectivo que posteriormente ellas pueden utilizar. ¿Okay? Esa matriz extracelular aquí es agua, pero por ejemplo si nosotros hablamos del hueso, el hueso es compacto, es sólido, y esa matriz es sólida. No quiere decir que no tenga agua, tiene agua, pero es una sustancia intercelular de tejido conectivo sólida o matriz, ¿verdad? Extracelular también se le puede mencionar, y es sólida. Entonces vean, aquí en estos tejidos que estamos ejemplificando, pues tiene agüita, tiene proteínas, tiene mucopolisacáridos, tiene electrolitos. Ok, ahora sí vamos a hablar de esas fibras que pueden tener forma reticular, pueden ser fibras reticulares, colágeno y elastina. Ahí está. Esta es producida por unas células que aquí mismo, muchachos, que aquí mismo hay una célula grandota, que se llama fibroblasto. ¿Qué produce el fibroblasto? Tejido conectivo propiamente dicho, que está formado por fibras reticulares o fibras de colágeno o fibras de elastina, que cuando se disponen pueden disponerse de manera densa, laxa o reticular, y pueden estar
de forma irregular, regular, y en el caso de elastina, que tiene la característica de ser elástica, bueno, elástica. Ok. Entonces, hay una célula en este tejido que se encarga de que siempre esté ahí produciéndose esto. Y se llama fibroblasto. Aquí no dice, pero pues ya me adelanté. Ok. Hay distintos tipos de tejido conectivo. Ya lo habíamos visto, el especializado y el no especializado, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una cortada, muchachos, o una quemadura o una lesión, quien empieza a trabajar para regenerar esa área son fibroblastos, ¿verdad? Están reparando ahí, las células se están reproduciendo, se está volviendo a regenerar el músculo liso, los vasos arteriales o los capilares que ahí estaban empiezan a crecer, las células también, a dividirse, y tenemos otras de las estructuras que estaban antes de la lesión. ¿Quién tiene que darle ahí sustento a todo? El tejido conectivo. ¿Qué célula llega ahí a poner a todo a andar? El fibroblasto. Produciendo el tejido conectivo denso o no denso, irregular, regular, laxo, produciendo fibras de elastina y de colágeno. Ese es nuestro tejido conectivo. Y aquí, no se claven mucho, pues estamos hablando de ese tejido no especializado. Decíamos que se divide en tejido conectivo laxo. Generalmente, este tejido conectivo laxo, cuando lo vemos, las fibras dispuestas de forma laxa, vamos a ver que son proteínas o fibras de colágeno. ¿Producidas por quién? Por el fibroblasto. Y se distribuyen de manera muy laxa entre las células, ¿ok? Generalmente las vamos a hallar abajo de los epitelios. Por eso les digo que este tejido conectivo generalmente se empieza a hacer denso de la luz o de la superficie hacia abajo. Aquí podemos hallarlas de manera muy laxa, abajo de un epitelio. Aquí tengo una célula, otra célula, epitelio, laxa. ¿Qué son? Fibras de colágeno, dispuestas de manera laxa. Más al fondo podemos tenerlas muy densas y seguir siendo colágenas, o irregulares y densas y seguir siendo colágenas, ¿ok? Después tenemos el tejido conectivo denso. Ya mencioné, conforme avanzamos en profundidad, se va haciendo denso. Y se encuentra ¿por dónde? Por debajo del tejido laxo. Por eso les digo, va en profundidad, ¿ok? Y generalmente es denso y conforme va avanzando, se va desordenando, se vuelve irregular. Y alrededor vamos a tener vasos arteriales, venas, nervios, todo lo que conforme ese órgano, ¿verdad? Entonces, es tejido conectivo. Y conforme vamos avanzando, bueno, pues el tejido conectivo se llama denso, modelado, regular. Pero generalmente lo vamos a encontrar en los tendones, ¿verdad? Y en los ligamentos, nada más. Pero estas serían las características del tejido conectivo. Ahorita vamos a ver más. Ahora, en ese tejido conectivo, hijos, yo les dije que había electrolitos, había agua, había glucoproteínas, había proteínas. Pero ¿qué pasa? Y también les mencioné que si se rompían los tejidos, había células que nos defendían. Hay células cebadas, células grasas, adipocitos, y hay células que nos defienden. Bueno, en ese tejido conectivo hay dos tipos de células. Células que ahí viven, que jamás se van, y células que andan libres, se meten a los vasos arteriales, salen de los vasos, se van al tejido conectivo y luego llevan a cabo su función. Y las que son fijas son los fibroblastos. ¿Qué hacen los fibroblastos? Pues mantienen este tejido conectivo no especializado, formando fibras de elastina, fibras de colágeno, esta matriz extracelular que tiene glucoproteínas, agua y estas fibras, la mantiene. Es la responsable de que siempre esté funcionando este tejido conectivo. Hay adipocitos, siempre va a haber lípidos ahí. Y hay células madres, sobre todo a nivel embriológico. Células madres, estas células madres pueden producir células nuevas, ya sea fibroblastos o cualquier otra célula del tejido conectivo especializado, si así se requiere. Cuando ya uno crece, nace el bebé, la célula que queda ahí con esta función es el fibroblasto.
ya no la célula madre. Y tenemos células que ahí llegan a ese tejido conectivo, que son los linfocitos, los neutrófilos y basófilos, eosinófilos, monocitos y plasmocitos. Todos son células de defensa. Células que si se rompe la barrera natural que impide que los microorganismos entren en el organismo, ellas van a estar ahí para hacer nuestra primera línea de defensa y tratar de mantener ese equilibrio que se llama salud, ¿sí? En el tubo digestivo grueso tenemos unas placas que se llaman placas de Peyer. Esta es la luz del intestino grueso. Puede haber fuga de materia fecal y aquí hay unas placas de color azulado, que es tejido, son linfocitos que cuando las bacterias por fisuras empiezan a penetrar de la luz al espesor del intestino grueso, ellas tratan de combatirlas para que no se genere una infección, y eso está pasando siempre. ¿Qué son? Células errantes o libres. ¿Qué tenemos ahí fijo? Fibroblastos, adipocitos y embriológicamente hablando, células madres. Ok, y aquí un resumen de las células fijas inmigrantes. Vean, fijas, fibroblastos. ¿Qué produce? Fibras elásticas, fibras colágenas, fibras reticulares. Células mesenquimatosas, células madres, ¿verdad? Y adipocitos. ¿Qué células andan migrando? Macrófagos, células cebadas, leucocitos, células plasmáticas o plasmocitos, ¿verdad? Células que nos defienden. Ahora, esto está inmerso en esta matriz extracelular que tiene las fibras que producen los fibroblastos, por eso dice aquí, fibras colágenas, elásticas y reticulares. Pero la sustancia que es agua, ¿qué tiene? Glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glicoproteínas, proteínas y carbohidratos. Agua y sales minerales. ¿Dónde vamos a hallar esta matriz endurecida o calcificada por un exceso de sales minerales? En los huesos. En el resto es agua. ¿Se entiende, muchachos? Es un gel, pues. ¿Se entiende, hijos? Sí, profe, disculpe. Entonces, las fibras están en la sustancia intercelular de las células que forman el tejido conectivo. O sea, así es. Ahí está. Ahí está. Ok, ok. Muy ¿Ok? bien. Aquí es un resumen, miren, otra vez, para que quede bien el concepto. A nivel embriológico, células mesenquimatosas dan origen a todo, especializado y no especializado. Cuando ya nace el bebé, pues así lo vemos, hay unas células que se llaman fibroblastos que nos van a mantener este tejido conectivo laxo, denso, irregular o regular, que es el fibroblasto, por medio de fibras colágenas, elásticas o reticulares. Y aparte, vamos a tener tejido conectivo especializado, que es el cartílago, el hueso, el adipocito, todos los elementos que van en la sangre, o sea, todo el tejido hematopoyético y todo el tejido linfático. Todo esto es especializado y todo esto es tejido conectivo. Vean aquí, esto es luz, es tejido epitelial y todo aquí hay células, hay arterias, vasos, músculo, esto es músculo. Aquí se ve músculo chiquitito. Todo esto, que el puntito está muy grande, pero todo esto, esto, esto que se ve aquí, todas esas son fibras musculares, fibras de colágeno. Y en medio de ellos están sujetando las arterias, las venas, los nervios que están en esa zona, el tejido muscular, le están dando sustento al tejido epitelial que está ahí en contacto con la luz. Eso es tejido conectivo. Y ahí que vamos a hallar proteoglucanos, glucoproteínas, calcio, electrolitos, pues sodio. Todo eso es tejido conectivo. Y de hecho, miren cómo aquí se empieza a ver más denso el tejido conectivo. Y a lo mejor acá abajo más irregular, pero vean cómo aquí es más clarito, es tejido conectivo laxo, fibras colágenas. Conforme avanzamos es denso, conforme avanzamos es denso irregular. Y en medio de ellos hay muchas células de la estirpe que gusten, formando diferentes tejidos. O por ejemplo, si es vasos capilares, arteriales, pues es un órgano que tiene varios tejidos, ¿verdad?
Entonces le da sostén y nutre a todo lo que forma ese órgano. Vean aquí, todo esto es tejido conectivo denso irregular. Aquí en medio hay un fibroblasto que está haciendo o produciendo todas estas fibras colágenas. Y vean cómo aquí se alcanza a ver un vaso arterial envuelto por tejido conectivo que le da sostén, si no el vaso colgaría, andaría suelto ahí en esa zona. Eso es para que se entienda, ¿verdad? Vean aquí un esquema más sencillo. El de epitelio, este epitelio descansa en una membrana basal, tejido conectivo, que tiene una lámina propia, que tiene agua, que tiene ahí electrolitos, que tiene todo lo que mencionamos, es tejido conectivo, y vean cómo aquí hay un vaso que está alimentando esta zona, pero que tiene que estar detenido por ese tejido conectivo. Y luego acá tenemos una muscular de la mucosa, que también está detenido por tejido conectivo, y luego ya tenemos la submucosa, que también tiene elementos ahí, vasos, arterias, venas, y tiene tejido conectivo, y vean cómo está aquí de manera regular. Luego viene una capa de músculo liso, que entre ellos hay polisacáridos, hay matriz extracelular con sodio, calcio, todo lo que hemos mencionado, y luego más abajo, miren, más tejido conectivo, y luego más células, y luego otra capa de músculo, y luego más tejido conectivo, y al final una serosa que es tejido conectivo. Y la tenemos, envolviendo todo el órgano. Vean cómo el tejido conectivo es el pegamento del cuerpo humano. El tejido conectivo no especializado. ¿Ok? Aquí está, miren, vean un tejido conectivo denso. Vean, aquí se ve mejor. Regular, no está distribuido al azar. Tiene una forma que podemos ir adivinando que se respeta conforme vamos siguiendo aquí la diapositiva. Está muy denso, pero es de manera regular. ¿Sí? Ok. Y aquí podemos ver que a lo mejor hay muy poquita sustancia fundamental, agua, pues, si así lo quieren ver, está muy concentrado el tejido conectivo. ¿Ok? Aquí tenemos células mesenquimatosas, que no vamos a ver cómo son, solo para que las vean, que son las que producen las células, los fibroblastos, o las células especializadas que dan origen al hueso, al cartílago, a la sangre. ¿Ok? Vean, matriz, lo que preguntaba el joven, intercelular. Es agua, está ahí formando parte del tejido conectivo, rellena los espacios entre las células y las fibras que ahí andan nadando o inmersas. Pueden ser de agua o pueden estar, como en el hueso, muy concentradas con sales minerales. Y en eso, pues, hace que la constitución de esta matriz sea sólida. ¿Ok? Entonces, generalmente decimos que es agua, pero tiene una consistencia gelatinosa, es como un gel. Ok. Y ahora son 6:40. Ok. Fíjense aquí cómo tenemos la dermis. Y abajo de la dermis tenemos fibras de elastina. Si yo tengo la piel y abajo tengo adipocitos, tengo grasita, aquí, grasita, la voy a dibujar así redondita. Y también tengo fibras de colágena, y tengo a lo mejor fibras de elastina. Si yo empiezo a perder adipocitos, que es tejido conectivo, si yo empiezo a perder fibras de colágeno, que es tejido conectivo, sobre todo, o fibras de elastina, pero sobre todo de colágeno, ¿qué pasa con esta piel? Va a caer. Ya tengo menos fibras. Tengo las expresiones de la edad. Con la edad se va perdiendo tejido conectivo. Por eso las mujeres buscan mucho esas cremas de ácido hialurónico, para rellenar estos espacios y disminuir las expresiones de la edad. Tejido conectivo. Los tendones y los ligamentos son tejido conectivo. ¿Abundantes en qué? En fibras colágena. Hay varios tipos de fibras colágena, dependiendo del órgano, pero en general fibras colágena. Tendones y ligamentos. Casi no tienen
matriz. Vean aquí el origen de las células. Aquí está mi célula mesenquimatosa, mi célula madre, diferenciándose en un condroblasto que va a dar origen a cartílago. Estamos hablando de tejido especializado. Diferenciándose en un adipocito para tejido adiposo. En el fibroblasto que da origen ¿a qué? Al tejido no especializado, dando fibras colágenas, elásticas y reticulares. Al osteoblasto, dando origen al osteocito, tejido conectivo especializado. Y a todo el linaje hematopoyético, sean linfocitos, células cebadas, monocitos, que son glóbulos blancos, y tanto neutrófilos como eritrocitos, eosinófilos y basófilos. Todo esto es tejido conectivo. El osteoclasto, una célula formadora de hueso. Remodelado de hueso. Ok. Ya cuando la persona nace, bueno, ya tiene su célula diferenciada, que da cartílago, que da adipocito, que da fibroblastos, que da tejido conectivo no especializado, el fibroblasto y todas las demás. Vean aquí lo que expliqué. Vean, ahí tenemos matriz extracelular, tenemos ahí el gel acuoso y vean cómo hay un nervio, vean cómo hay una célula plasmática, que son células migrantes, ahí tratando de defendernos. Vean cómo hay una célula cebada también, por ahí tenemos un neutrófilo, vean cómo hay un vaso capilar, los adipocitos, pero todos inmersos y sujetos por fibras ¿de qué? Vean un macrófago, por sustancia amorfa, ¿verdad? Es el gel, acuoso, por fibras reticulares, producidas y de colágena y elásticas, producidas ¿por quién? Por el fibroblasto. Aquí está el fibroblasto produciendo todo este tejido conectivo no especializado, dándole sostén a toda esta área. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí la clase? Sí, profe. Sí. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. Miren, hijos. Voy a pasar lista. Voy a dejar de presentar. Voy a tratar de poner la lista. Voy a ver si puedo, porque no crean que le sé muy bien.